¿Cuál ha sido tu momento más aterrador donde pensaste, tengo que irme ya? Cuando era un niño pequeño, vivía en un complejo de apartamentos de bajos ingresos. Un día, estaba caminando a casa desde la tienda con mi hermana pequeña, y noté a un tipo raro, siguiéndonos como a 2 metros detrás. Empecé a moverme entre los edificios de apartamentos, y él nos seguía. Estábamos muy asustados, y le dije a mi hermana que no podíamos ir al edificio donde realmente vivíamos, porque él sabría dónde nos encontrábamos. Corremos hacia la oficina del administrador del apartamento, y le dijimos a la mujer que nos estaba siguiendo. Nos dejaron escondernos en el baño y llamaron a la policía. Era inesperado en una vivienda de bajos ingresos, pero la mujer tenía hijos, así que se lo tomó en serio. La policía llegó y tomó nuestra descripción del tipo, pero no lo buscaron inmediatamente. La señora nos dejó quedarnos hasta que nuestros padres regresaran del trabajo. Una semana después, vimos a la policía y el tipo fue llevado en esposas de regreso a casa desde la escuela. Supongo que también vivía en el complejo y estaba maltratando a sus propios hijos. No sé si algo estaba sucediéndonos, pero era la década de los 90 y el peligro de extraños todavía se advertía a los niños donde vivía, así que él activó mi instinto de supervivencia. Estoy muy agradecido de que la señora en la oficina nos creyera. Cosas aterradoras. Mi amiga y yo estábamos viajando por Europa, y ella estaba soltera, así que nos reunimos con algunas personas por su Tinder, para que nos mostraran el lugar. Ya habíamos conocido a 2 chicos que nos habían dado recorridos, así que todo iba bien. Se estaba haciendo un poco tarde, y ella quería conocer a un chico que era muy atractivo, pero yo quería regresar a casa. No quería arruinar su emoción, así que a pesar de no quererlo, le dije que no me importaba. Lo conocimos en un bar lleno de gente, pero él había traído a un amigo que era mucho mayor que nosotras, y tampoco se parecía en nada a sus fotos. Intentaron comprarnos tragos, e insistieron en que ellos los pidieran en lugar de que nosotras los compráramos directamente. Nosotras dijimos que no, y ellos prácticamente nos empujaron fuera del bar para ir a su bar preferido, y él saludó al portero de una manera muy amigable al entrar. Nunca me había sentido tan incómoda viendo a alguien interactuar con un portero de esa manera. Algo en la situación decía, él puede hacer lo que quiera y salirse con la suya porque es el rey aquí y lo sabe. Sabía que si no hacía algo en ese momento, algo realmente malo podría pasarnos. No sabía qué más hacer, así que fingí tener una crisis psicológica afuera del bar. Aprendí que una de las pocas cosas que un hombre engreído teme es una mujer inestable. Intentó calmarme, y cada vez que se acercaba a mí, le gritaba como si fuera una maníaca. Pasó de estar confiado a aterrorizado muy rápidamente, y mi amiga dijo que me llevaría a una calle menos concurrida por unos minutos para calmarme, y que regresaríamos. Él comenzó a seguirnos mientras caminábamos por la calle, y ambas corrimos de vuelta a nuestro alojamiento. Afortunadamente, ella estaba tan asustada como yo y estaba increíblemente agradecida de que pude pensar rápido. Todavía me da escalofríos cuando lo pienso. Hace un par de años, mis hijos estaban en la escuela. Ese día teníamos una amenaza de clima severo, pero eso es algo relativamente común en nuestra área. Tenía las noticias del mediodía encendidas en casa, como suelo hacer, y decían que probablemente tendríamos fuertes lluvias a la hora de recoger a los niños. Nuestras calles se inundan fácilmente, así que decidí ir a recoger a mis hijos temprano. Recogí al primero de la escuela primaria, y, al llegar a la escuela secundaria, el cielo tenía un color raro entre negro y verde. Comenzaba a sentirme inquieta. Regresamos a casa, volví a encender las noticias justo a tiempo para ver que decían que debíamos refugiarnos, y luego se fue la luz. Un tornado, EF3, pasó por nuestro vecindario, arrancó techos de las casas y derribó una pared en la escuela primaria. Aún no puedo creer que recogí a mis hijos justo a tiempo. Fui a Nashville para un concierto con una amiga. Tomamos un taxi, esto fue justo antes de que Uber despegara. Y le dijimos al conductor que nos llevara a nuestro motel. Por un tiempo, solo charló un poco. Era un tipo muy amigable. Era de esas personas que parecen un poco solitarias y un poco torpes socialmente. El hotel estaba a aproximadamente 30 minutos de distancia. Era un poco agotador, y ya estaba ansiosa por salir del coche. Cerca de 10 minutos después dice, «Motel 6, ¿eh? He oído que tienen chinches». De hecho, había revisado reseñas recientes porque es uno de mis miedos, así que lo mencioné. Él dijo, «Oh no, probablemente todavía los tienen». Y continuó insistiendo en el punto. Yo dije que sabía cómo chequear si había, y que si los tenían, nos moveríamos. Él dice, «Bueno, ¿por qué no se quedan conmigo y con mi esposa?
Y siguió hablando sobre lo mucho mejor, más cómodo y más seguro que sería. En el sur, hay gente que realmente haría esa oferta, sería sensata, y estaría bien. Él era un poco mayor, así que al principio pensé que simplemente estaba un poco desactualizado. Pero luego siguió insistiendo y nos hizo sentir incómodas. Finalmente dijo, no les pasaría nada. Me dio escalofríos. Dije que nuestra amiga y su novio nos estaban esperando en el motel. Dije de hecho, eso me recuerda que necesito llamar y ver si están allí, para saber si necesitamos recoger la llave de la habitación en la oficina. Esos amigos no existían, así que llamé a mi mamá y le hice una pregunta, que es un código para estoy en problemas, y ella siguió la corriente hasta que él se convenció. Creo que si hubiéramos ido con él, nunca más se habría sabido de nosotras. O, en el mejor de los casos, nos habríamos despertado en algún lugar vulnerables. Soy nacional de Myanmar. Es menos probable que sea reclutada ya que soy mujer, pero uno de mis familiares varones de la misma edad recibió un aviso para presentarse en la oficina administrativa para el sorteo de reclutamiento. Su familia ya había estado sobornando a los oficiales cada mes para mantener su nombre fuera de la lista de sorteos. Sus padres pensaban que su hijo se corrompería por mala compañía viviendo fuera del país. Preferían mantenerlo cerca de ellos y, por lo tanto, decidieron sobornar mensualmente para mantenerlo fuera de la lista. No, eso no funcionó. ¡Qué desperdicio de dinero! Dijeron que gastaron alrededor de $1000 estadounidenses al mes como dinero de soborno. Es un mejor uso del dinero gastar $1000 estadounidenses viviendo una vida en otros países del sudeste asiático con más garantía de evitar el reclutamiento, que gastar enriqueciendo a los oficiales, sin garantía de evitar el reclutamiento. Él dejó el país. Yo vi eso, y también decidí irme. Fue una de las mejores decisiones que he tomado, porque unos meses después, empezaron a restringir tanto a los hombres como a las mujeres en edad de reclutamiento para salir por el aeropuerto. Ahora es un 50-50 de posibilidades. Además, ahora tengo electricidad las 24 horas, internet sin restricciones y tranquilidad mental. Centrar y planificar la vida diaria en torno a los apagones de electricidad era frustrante y afectaba mi productividad. Hago más trabajo y aprendo más rápido que nunca. Hace aproximadamente 5 semanas, estaba sacando a pasear a mi perra de acogida temprano por la mañana por la ciudad. Mi área está bastante iluminada y generalmente hay otras personas caminando por ahí. En general, es una zona bastante segura, pero aún así, no es la situación ideal para una chica soltera en sus 20s. Mi perra de acogida estaba olfateando algunas plantas cuando un tipo vestido completamente de negro apareció corriendo de la nada hacia nosotras. No es inusual ver corredores por la mañana, pero él venía directo en nuestra dirección. Me preguntó dónde estaba un sendero específico a unas cuantas cuadras de distancia. Empecé a explicarle cómo llegar, cuando de repente, mi perra de acogida se vuelve completamente loca. Antes de esto, nunca la había escuchado ladrar. Le encanta la gente, es increíblemente dulce pero un poco tímida. Nunca había mostrado agresión, jamás. Este tipo la alteró. Ella empezó a gruñir, a lanzarse hacia él y a asustarse tratando de alcanzarlo. Una vez que superé el shock inicial del cambio en su personalidad, mis alarmas internas comenzaron a sonar tan fuerte como sus ladridos. Era una sensación primitiva de, estás en peligro, así que me di la vuelta y corrí con ella sin decir una palabra más a este tipo. 2 horas después, recibí una alerta de un vecino sobre un hombre de negro que le quitó la paz a una mujer a la misma hora, a 2 cuadras de distancia. Era el mismo tipo. Estoy 100% segura de que mi perra de acogida percibió su energía antes que yo, y me salvó la vida. He publicado esto antes, pero lo compartiré de nuevo. Estaba caminando por el centro de una ciudad muy desconocida con un grupo de amigos. Estábamos justo enfrente de un restaurante cuando de repente tuve una extraña corazonada, como si algo estuviera a punto de suceder y necesitáramos estar en otro lugar. Me volví hacia el grupo y dije algo como, necesito ir al baño, prometo que seré rápido, solo entremos aquí un momento. Menos de un minuto después, hubo ruidos fuertes justo a una cuadra. Si hubiéramos seguido caminando, habríamos estado esperando para cruzar la calle justo en medio de eso. Realmente no pensé en mi reacción, y en realidad no necesitaba ir, simplemente tenía la sensación de, necesitamos estar en otro lugar, de inmediato. Y lo único que se me ocurrió sin sonar extraño, fue decir que necesitaba hacer una emergencia en ese momento.
Cuando mi mamá falló al intentar hacerme daño, cuando tenía 16 años, fue la primera vez en mi vida que realmente le grité, y ella se lanzó hacia mí, me puso las manos alrededor del cuello y me empujó hacia abajo con todo su peso en el sofá. Mi padrastro, mi hermano y mi tía observaban mientras comenzaba a perder el conocimiento. Para ser justos, mi hermano y mi tía eran más jóvenes que yo, y estaban gritando y llorando pidiéndole que parara. Logré patearla para que se apartara de mí cuando mi padrastro finalmente comenzó a quitarla. Escalé un sofá y corrí a buscar mi teléfono en mi habitación, y ambos me golpearon en la cabeza mientras intentaba escapar de la casa, y ellos trataban de arrebatarme el teléfono de las manos. Mi salida estaba bloqueada y sabía que querían el teléfono, y en cuanto lo solté, corrí hacia el balcón y salté del segundo piso a un área de césped, y corrí a la casa de mis vecinos con quienes nunca había hablado, pidiéndoles que me dejaran entrar porque mi madre intentaba hacerme daño. Me dejaron entrar y descubrí ese día que llamar a la policía nunca es una buena idea, incluso si estás en problemas. Mi mamá llegó primero a la policía y les contó una historia muy falsa que mi padrastro respaldó, y ella coaccionó a mi hermano para que también mintiera. Me hicieron suplicarle que me dejara quedarme y que no me llevaran a un centro de menores. Toda mi vida me alimentó historias sobre lo mucho peor que sería allí, o estar en el sistema, y que nunca hablara con policías o servicios de protección infantil. Me fui de casa muy poco después, y no soy la misma 20 años después. Nunca olvidaré la sensación de, ¿tengo que irme o no lo? Contaré y tengo problemas graves de ansiedad. Su abuso definitivamente me llevó por un camino hacia más abuso como adulto. Hay mucho trauma alrededor de este evento. Me acaba de pasar. Estaba en Las Vegas por un evento de trabajo y fui a tomar un elevador hacia mi habitación en el piso 44. Cuando entré, ya había un hombre que había presionado el botón del piso 27. Cuando las puertas se estaban cerrando, dos chicos gritaron: "Sujeta las puertas desde el pasillo". Pero el hombre que estaba en el elevador conmigo estaba presionando el botón de cerrar las puertas. Los dos chicos que estaban afuera del elevador lograron meter su brazo entre las puertas en el momento perfecto para abrirlas de nuevo y subir. Los dos hombres que acababan de subir presionaron el botón del piso 32. Mientras subíamos, las puertas se abrieron en el piso 27, pero el primer hombre no se bajó. Este era el piso que había elegido antes de que yo entrara. El elevador se detuvo en el piso 30, y una persona subió y presionó el botón para el piso 40. Llegó el piso 32, las puertas se abrieron, y los dos hombres que habían pedido que sujetaran las puertas se bajaron. Mientras tanto, el primer hombre seguía en el elevador, no dejaba de mirarme y me sentí incómoda. No dejaba de mirarme incluso cuando le lanzaba miradas despectivas. Así que cuando se abrió el piso 40, me bajé con la persona que había presionado ese botón. Estaba bastante asustada en este punto, así que realmente fui al vestíbulo y llamé a un trabajador del hotel para que me llevara a mi piso. Todo este asunto probablemente tomó otros 10 minutos cuando finalmente llegué a mi piso con el trabajador del hotel. Tomamos un pasillo que tenía una curva, y una vez que doblamos esa curva, vi al hombre que originalmente estaba en el elevador conmigo y que me estaba mirando. Parecía que solo estaba caminando de un lado a otro por el pasillo. Le dije al trabajador del hotel que ese era el hombre del que estaba preocupada, y llamaron a seguridad para que vinieran a buscarlo, mientras el trabajador del hotel y yo regresábamos al vestíbulo, y esperábamos a que todo estuviera claro. No estoy segura de las intenciones maliciosas de nadie en esta situación, pero no iba a arriesgarme y averiguarlo siendo una mujer joven y petite. Entré a un Uber. Él tenía la capucha puesta, no me miró y no dijo una palabra. En cuanto se cerró la puerta, arrancó. Me preguntó dónde vivía y cómo llegar allí. Le dije que siguiera los mapas de Uber. Volvió a preguntar. Estaba manejando de manera errática y pasándose las señales de alto, así que le dije que girara a la calle a la que íbamos paralelos. Pasó múltiples giros, ignorándome abiertamente. Me preguntó si tenía alguna preferencia musical, y dije que no. Escogió una canción y subió el volumen al máximo. No solo un poco alto, lo puso a todo volumen. Abrió su consola y metió la mano, se roció colonia. Luego, me ofreció chicle, tomando un trozo para él. Rechacé cortésmente. Empezó a buscar por todo el asiento trasero, diciendo que había dejado caer su pieza. Nunca lo vi dejar caer nada. La canción que sonaba a todo volumen decía: ¿hay alguien ahí afuera? Porque se está volviendo cada vez más difícil respirar. Tenga en cuenta que él eligió esta canción. No era la radio. Había un camión de UPS bloqueando la calle de un solo sentido. Sabiendo que podría ser mi única oportunidad para salir del vehículo,
Me desabroché silenciosamente con una mano, mientras que la otra estaba en la manija de la puerta. A medida que nos acercábamos, y se vio obligado a desacelerar hasta detenerse, me eché y caminé rápidamente en la otra dirección. Realmente sentí que él se estaba preparando para algo. Robarme, hacerme daño irreparable, tratar de traficarme, quitarme la vida. No sé realmente, pero tuve una horrible sensación. ¿Estaba la música al máximo para que nadie pudiera oírme? Nunca había escuchado a mi instinto tan fuerte en mi cabeza repitiendo una y otra vez: «Sal». Estaba evaluando a un hombre, por razones de salud mental, en una agencia comunitaria de salud mental. No estaba bien, así que le hacía mis preguntas estándar para determinar su estado mental. Él decía cosas extrañas, y luego clavó su mirada en mí. Sus ojos eran completamente negros, totalmente dilatados. Me estaba mirando con demasiada intensidad durante demasiado tiempo. Me preguntó si sabía cómo se sentía ser disparado. Dije que no, y pregunté si él había experimentado eso, pero él permaneció en silencio, aún mirándome. Un escalofrío recorrió mi espalda, y los pelos de la nuca se me erizaron. Tuve una visión instantánea de él lanzándose sobre el escritorio hacia mí, como si fuera lo que estaba pensando hacer. Inmediatamente salí de la sala, diciendo que regresaría enseguida. Corrí a la oficina de un compañero y nos encerramos, llamando al 911. Intenté que lo trasladaran a la sala de emergencias, pero enviaron a la policía y lo pusieron en una celda de contención psiquiátrica. Lo evalué en la policía, fuera de la sala, luego me dijo que había arruinado su día. Había planeado despedazarme y enterrarme. Tuve una situación previa a la anterior en la que vi, solo segundos antes, lo malo que estaba a punto de suceder antes de que sucediera. No escuché a mis instintos entonces y desearía haberlo hecho. Estoy agradecida de haberles hecho caso esta vez. Creo que el cerebro humano tiene formas increíbles de proteger al cuerpo y lo experimenté. Siempre escucho mis instintos ahora y entreno a mi personal para hacer lo mismo. Probablemente llego tarde a la conversación, pero estuve en un matrimonio abusivo en mis últimos años de adolescencia y en mis 20s. Pero estaba en negación sobre todo eso. Sus amigos eran igual de sospechosos, pero eran los únicos amigos que se me permitía tener. Me convencí de que eran buenas personas y traté de vivir una vida normal. Mi expareja y yo éramos mejores amigos de otra pareja, y mantuvimos la amistad con el chico una vez que ellos rompieron. Lo llamaremos Tom. Le dimos un lugar donde quedarse después de la ruptura, y nos volvimos aún más amigos gracias a la cercanía. Se mudó, pero aún solía pasar y entrar sin avisar. Un día, Tom llegó mientras mi expareja estaba en el trabajo, y me trajo una planta en maceta que sabía que era mi favorita. Fue una grata sorpresa en una semana horrible, así que me alegré. Luego me pidió que lo acompañara a caminar por unos senderos junto a la playa, porque sabía que mi ex había estado comportándose mal y que podía necesitar un poco de aire. Me sentí incómoda, pero él siguió insistiendo, así que cedí. Caminamos hasta un saliente rocoso con vista al mar. Solo estábamos nosotros, ya que el día estaba nublado y un poco fresquito, especialmente cerca del océano. Estábamos mirando las olas en silencio cuando él dijo: «¿Qué pasaría si te besara? No te dejaría. Pero ¿qué pasaría si te obligara?». Miré a los ojos de ese hombre y eran diferentes. Normalmente tenía ojos felices y amables, pero en ese momento solo podían describirse como depredadores. Cada cabello de mi cuerpo se erizó por la tensión en el aire, y mi corazón se me cayó al estómago. Soy una persona ansiosa, que normalmente tiene 1000 pensamientos en mi mente al mismo tiempo, pero de repente todo quedó en silencio y solo tuve un pensamiento: «Corre». Él trató de agarrarme, pero logré zafarme. Ese hombre me persiguió de regreso a través del bosque y solo se detuvo cuando llegamos al parque y había otras personas alrededor. Estaba entregando para DoorDash en una ciudad cercana. Me detuve para recoger un pedido de un restaurante, y cuando traté de salir del estacionamiento, un hombre detrás de mí me iluminó con sus faros. Pensé que simplemente estaba siendo amable y dejándome pasar antes que él, así que lo hice. Luego apagó sus faros. Estaba totalmente oscuro afuera, alrededor de las 8 de la noche, en el medio oeste durante el invierno, y me siguió. Se hizo evidente que me estaba siguiendo, porque cuando intentaba perderlo, él tomaba cada giro que yo hacía, incluso giros que no tenían sentido, y me llevaban en círculos. Finalmente pude perderlo, conduciendo muy rápido y zigzagueando por algunos caminos secundarios. Entregué la comida una vez que lo perdí, y me fui de allí rápidamente. Una semana después, una mujer publicó en un grupo local de Facebook con una descripción exacta de su vehículo, diciendo que también la había seguido a ella.
El 26 de febrero de 1993, estaba en una reunión en el piso 70 de 1WTC. Escuchamos una explosión sorda y nuestras sillas vibraron. Luego se hizo completamente oscuro. Salimos del salón de conferencias y miramos por las ventanas. Estaba nevando. La energía se había ido en nuestra oficina. Estaba de pie junto al encargado de incendios del piso. Él permanecía quieto, escuchando el sistema de altavoces. Silencio. Me di la vuelta y miré hacia el pasillo. Había humo oscuro filtrándose por las puertas del ascensor de carga. Me volví hacia él y dije que me tomó a mí y a todos los demás en mi oficina 4 horas salir del edificio. El humo denso llenó las escaleras. Algunas personas entraron en pánico. Finalmente, esperamos hasta que los bomberos de Nueva York subieron y dijeron que era seguro bajar por las escaleras. Omití muchos detalles, pero si las cosas se ponen complicadas, sal de allí. Desafortunadamente, 8 años después, el 11 de septiembre, algunos de mis amigos y compañeros de trabajo decidieron quedarse en el piso 64. No lograron salir. Estaba manejando sola de una fiesta universitaria hacia el departamento que compartía con mi entonces novio a las 2 de la mañana. El auto que tenía era viejo y no podía manejar la autopista, así que estaba tomando un camino circunvalante hacia casa. Era un recorrido de unos 45 minutos. Noté poco después de salir de la fiesta que alguien me estaba siguiendo, giro por giro. Era muy evidente que me estaban siguiendo específicamente después de que tomé muchas vueltas y nos acercábamos a mi departamento. No quería que quien fuera que me seguía supiera dónde vivía, así que traté de deshacerme de ellos. No funcionó. En su lugar, decidí entrar a la estación de policía que estaba a un par de cuadras de mi departamento. Estaba bien iluminada y abierta. El tipo que me seguía se alejó muy rápido, y un oficial de policía me siguió todo el camino hasta casa para asegurarme de que regresara sana y salva. No sé por qué me estaban siguiendo, pero el hecho de que lo hicieran desde que salí del campus significaba que probablemente no tenían buenas intenciones. Estaba en un pequeño vuelo de Horizon Airlines, sentado junto a la ventana, en uno de esos vuelos que tienen solo 2 asientos por fila. Después de acomodarme, un hombre mayor se sienta a mi lado. Durante todo el vuelo, no decimos ni una palabra. Pero me lanza una mirada extraña cuando pido una cerveza para beber. Aterrizamos, la gente comienza a bajar del avión. Es uno de esos vuelos a aeropuertos pequeños, donde puedes salir tanto por la parte delantera como por la trasera. Las personas que están a nuestro alrededor empiezan a salir, y este tipo simplemente se queda sentado, mirando al frente. No mueve un músculo. Al principio, asumo que no sabe que nuestra salida está detrás de nosotros. Le toco ligeramente en el hombro, y le digo cortésmente que podemos irnos. El tipo se vuelve a mirarme con una expresión muy intensa, y dice en voz baja: "No converso con mentirosos". No sé qué fue. Tal vez su tono bajo pero intenso. Mis instintos de chica se activaron y se me erizaron todos los pelos del brazo. Me di cuenta de que estaba atrapada por este tipo. Es demasiado grande para poder pasar a su lado. Cada vez hay menos personas en el avión. Este tipo irradia una aura intensa y hostil. Intenté presionar el botón de llamada de la azafata, pero el ruido era demasiado fuerte para que alguien lo oyera. Finalmente, este hombre amable me miró y obligó a este tipo a dejarme salir. No sé qué le pasó, porque literalmente corrí hacia el punto de recogida. Pero nunca olvidaré la sensación de impotencia y atrapamiento en esos 5 a 10 minutos. Durante la universidad, procrastiné y tenía un trabajo que entregar por la mañana que apenas había comenzado. Cuando me encontraba en esta situación, mi remedio típico era ir a la biblioteca y trasnochar. Quedaba a tal vez 10 minutos a pie de mi casa, que estaba justo fuera del campus. Estaba progresando razonablemente bien a medida que avanzaba la noche, pero me sentía mentalmente agotado y presentía que sería más productivo si dormía algunas horas. La biblioteca comenzó a sentirse incómoda por alguna razón. Hice mis cosas y me fui. Caminé de regreso a casa, y al salir al patio trasero para fumar un poco antes de dormir, escuché un sonido de pop, 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 no muy lejano. Unos momentos después, cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar, descubrí que ese rápido pop, pop, pop era la policía escolar deteniendo a un individuo en la escuela. Poco después de que me fui, él había entrado a la biblioteca, disparando y paralizando a un estudiante justo afuera, un héroe que logró llamar al 911 antes de desvanecerse, y disparando a algunos otros dentro antes de salir para quitarse la vida a manos de la policía. El campus estuvo hecho un desastre durante unos días. Muchas otras veces había permanecido toda la noche, a menudo saliendo al exterior para un breve descanso,
en la misma área donde fue impactado el primer estudiante. Así que supongo que tal vez no cuente como lo más aterrador en ese momento, ya que solo era una sensación de cansancio y un presentimiento de que necesitaba acostarme un rato en lugar de un peligro inminente. Pero pensé que sería bueno compartirlo. Invité a un chico que recién comenzaba a salir conmigo a tomar algo, y mi perro, que generalmente es demasiado amigable, le gruñó y se orinó cuando entró. Cuando no se detuvo, le dije que una amiga me había mensajeado diciendo que necesitaba ayuda con algo, y me fui. Cuando conduje de regreso a casa esa noche, él aún estaba sentado en su auto, a 2 casas de mi lugar, observando mi casa. Este chico de mi edad solía venir a mi trabajo regularmente. Hablaba conmigo y con mi compañero, y era muy amable. Terminaron intercambiando números y una noche fuimos al mismo bar. Era un tipo grande, alto y en general robusto. Ya se estaba haciendo tarde y quería irse. No quería volver a casa con él, ya que lo veía como un amigo. El bar estaba tan lleno, repleto de gente. Él tomó mi muñeca e intentó llevarme a través de la multitud hacia la salida. Intenté soltarme varias veces para ir a buscar a mis amigos, salir de ahí. Le dije que necesitaba encontrar a mis amigos, traté de decirle que necesitaba ir al baño, pero insistía en que fuéramos y apretaba más. Sentí una horrible corazonada y supe que necesitaba alejarme de él. Afortunadamente, estábamos en un lugar muy concurrido, así que seguí intentando apartar mi mano, y finalmente logré soltarme. Vi a mi amiga y fuimos al baño. Le dije que necesitábamos irnos. No sé por qué, pero tuve esta horrible sensación de que tenía que salir de allí, y no podía olvidar el agarre que tenía sobre mi muñeca. Él estaba parado junto a la puerta esperándome, pero ella y yo nos escabullimos entre la gente y corrimos. Nos estábamos quedando en un hotel cercano por el cumpleaños de una amiga, y corrimos todo el camino hasta allí. Estaba de casa con mi hijo, él tenía 10 años en ese momento. Caminábamos por un viejo camino de tala hacia un área bastante crecida. Llegamos al sendero que llevaba al área talada y comenzamos a avanzar. Apenas recorrimos unos 27 metros cuando me detuve en seco. No pensé en detenerme, mi cuerpo simplemente lo hizo por sí mismo. Tenía mi mano en el pecho de mi hijo, el vello de mi cuerpo se erizó y estaba tratando de entender qué estaba sucediendo. Todo esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Mis instintos gritaban que corriera. Fue entonces cuando miré hacia arriba, y vi el trasero de un oso grizzly, con su osesno del año pasado a unos 3 metros a mi derecha en la maleza. El aire que había en mis pulmones decidió salir, haciendo ruido, y asustó a ambos. Ellos salieron disparados a través de la maleza alejándose de mí. Giraron al niño y se marcharon a toda prisa. Regresamos a la camioneta, y el niño dijo, ¿no pensabas que íbamos a cazar? No se había dado cuenta de lo que había sucedido ni vio nada. Completamente ajeno. En el camino a casa, creo que me di cuenta de que olía al oso. Si has estado cerca de ellos, tienen un olor muy distintivo, y mi cerebro primitivo se activó. No fue la última vez que me encontré con un grizzly, pero sí la más cercana que he tenido. Si ella nos hubiera visto primero, todo habría terminado antes de que pudiera hacer algo. Aún me da escalofríos pensar en lo cerca que estuve. Viajé a Asia del Sudeste sola cuando tenía alrededor de 20 años. Tomé un autobús de Tailandia a Camboya, que se detuvo en Phoi Phet para cambiar de autobuses y obtener nuestras visas. Todos descargamos nuestras cosas, y otra mujer y yo nos quedamos un poco separadas de nuestro grupo. Alguien nos hizo señas para seguirlo, y comenzó a caminar por un callejón oscuro. Ambas nos dimos cuenta de que nuestro grupo no estaba allí. Nos miramos y salimos corriendo. Phoi Phet es conocido por situaciones difíciles relacionadas con el tráfico de personas. Absolutamente podría haber sido una situación de la que tal vez no hubiéramos salido. Tenía 10 u 11 años. Estábamos alojados en un hotel en Nashville. Estaba deambulando solo en el área del vestíbulo, cuando de repente sentí que alguien me estaba siguiendo. Recuerdo que caminaba sobre un puente de algún tipo, debe haber estado afuera, frente al hotel. Me detuve para mirar la naturaleza, pero en realidad, creo que estaba tratando de entender qué estaba pasando. Sentí que alguien también se había detenido un poco más allá de mí. Miro hacia un lado, y veo a un hombre mucho mayor, desaliñado. Me dio una sonrisa aterradora, y todo en mí se alertó en ese momento. Me di la vuelta y volví corriendo al vestíbulo del hotel, donde vi a una familia de hermanos con los que había estado charlando en la piscina el día anterior. Estaban sentados, simplemente relajándose, y yo me senté de un plumazo con ellos. Recuerdo haberles dicho que alguien me estaba siguiendo, pero eso es todo. Nunca volví a ver a ese hombre.
Pienso mucho en ese momento y desearía haberle contado a alguien. Pero nunca se lo mencioné a un adulto. Ese hombre era un depredador de pies a cabeza. Un amigo y yo estábamos buscando las luces de Martebo en Gotland, Suecia. Este fenómeno ocurre en un camino de tierra en Martebo, solo durante la noche. Está en el campo y si nunca lo has experimentado, creo que es difícil imaginar cuán oscuro puede volverse cuando no hay luz alrededor. Ni siquiera podíamos ver nuestras propias manos, nada. Esperamos durante 2 horas, y cuando pensamos que era hora de irnos a casa, escuchamos algo en el bosque. Hasta ese momento había sido una noche muy tranquila. Lo que escuchamos fue algo o alguien moviéndose. Era un movimiento controlado, nada parecido a un animal. Sentimos una instantánea sensación de incomodidad, y encendimos nuestras linternas. No pudimos ver nada. Intentamos hacer algo de ruido. Pensamos que si realmente era un animal, el ruido lo haría irse. No pasó nada, y un par de momentos después escuchamos el sonido nuevamente. Nunca olvidaré esa sensación. Estaba tan concentrado tratando de ver o escuchar algo que casi estaba paralizado. Mis piernas estaban tan pesadas, y tenía que concentrarme para respirar. En este punto, mi amigo ya estaba en el auto esperando a que lo llevara a casa. Me subí al auto y tuve que quedarme ahí 10 minutos, solo mirando el oscuro bosque afuera. Salimos, pero tuve que detenerme en el camino a casa, solo para poder respirar. Cuando llegamos a casa, preparamos un poco de té, y nos sentamos en la mesa de la cocina, sin decir nada. Solía hacer senderismo en esta pequeña área boscosa de mi pueblo. Nunca había tenido problema salir solo, pasaba el día leyendo en troncos caídos, etc. Una tarde hice mi caminata, fui a mi lugar de lectura y empecé a sentirme incómodo, así que decidí irme. No había nada fuera de lo común en mi caminata hacia mi lugar, sin embargo, en el camino de regreso, alguien había colocado notas muy inquietantes en los árboles, con frases como, «Te veo, te estoy vigilando, voy a matarte». También había llevado mi cámara ese día, tomé algunas fotos y salí rápidamente de allí. Mientras regresaba caminando corriendo, empecé a escuchar a alguien siguiéndome. Logré llegar a mi auto y manejé hasta la policía, a quienes envié a investigar. No estoy seguro de qué pasó después de eso. No sé qué pasó, pero sé que me asusté. Vivo en Manhattan y estaba viajando en el tren de regreso a casa. El altavoz donde el conductor habla estaba un poco defectuoso, pero eso es normal en el tren 6, así que no me preocupé demasiado. Sin embargo, de repente, el altavoz se encendió. El extraño crujido de este era más fuerte de lo habitual, y la mayoría de las personas en mi vagón lo notaron. Estuvo crujiendo quizás 10 segundos más de lo habitual, y más personas se dieron cuenta. También estuvimos parados en una estación por más tiempo del habitual. Ellos se mueven bastante rápido, pero allí habíamos estado unos 7 minutos en ese momento. Luego, en el intercomunicador, escuchamos un extraño sonido gorgoteante, casi como si alguien estuviera ahogándose. Las personas empezaron a mirar hacia las puertas abiertas, hacia la parte delantera del tren. Luego, la gente comenzó a abandonar el tren. No era la típica salida apresurada de NYC, sino una salida ansiosa, caminando más rápido de lo habitual. Después, el intercomunicador sonó como si algo lo estuviera golpeando, como si alguien estuviera probando si un micrófono funcionaba. Luego, las personas que no estaban en el tren, sino en la plataforma de la estación, comenzaron a moverse hacia la salida de la misma manera, con una mirada ansiosa detrás de ellos. En ese momento, ya había llegado a mi límite y decidí salir. No podía ver más allá de la multitud, pero definitivamente, algo estaba sucediendo.